This call is now being recorded. Bien, en este momento estamos ya por iniciar la clase de este día. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño, digamos, repaso de donde nos hemos quedado para ver lo que está por venir, ¿verdad? Desde dónde vamos a partir. Lo último que realizamos fue el examen parcial. Ese examen, a mi parecer, estaba un tanto sencillo, digamos. Pienso que no les tenía que generar mayor inconveniente y lo felicito porque la mayoría ha salido bastante bien. Nada más recuérdense que un examen es evaluar el conocimiento que tienen, no tiene ningún otro objetivo, ¿verdad? Evaluar nada más que conozcan o que manejen lo que se ha visto. Entonces el ejercicio que se les planteó era nada más para evaluar si se comprendían las estructuras selectivas, en este caso una selección doble. La mayoría lo hizo así, lo felicito, muy bien. Con una selección doble le dábamos solución a ese problema que se les había planteado. Voy a poner acá en pantalla tal vez uno o dos de los problemas que se estaban ejecutando para que ustedes observen cómo se le daba solución. Bien, aquí tengo uno de ellos. Tengo por acá uno que me decía que había que diseñar el algoritmo que me permita mostrar un aviso a una empresa cuando el teléfono tiene poco saldo para llamadas. Debe mostrar el mensaje, debe realizar una recarga. Si el saldo era igual o inferior a $5.50. Bien, hasta ahí uno de los detalles que teníamos que tener mucho cuidado o ponerle mucha atención era a este numerito, porque al definir nuestras variables, si estamos manejando, decíamos, dinero, hay que dejar oportunidad a manejar centavos y por lo tanto se tienen que manejar como reales. Al hacer comparación con otras variables e incluir este número, probablemente un número real era lo que íbamos a necesitar y efectivamente así era, ya que dice acá que tenemos que comparar si ese saldo, entonces algunos incluían la variable saldo como entrada, muy bien, y lo comparaban a ver si era igual o inferior a 5.50. El detalle que se generaba en algunas circunstancias es que acá dice igual o inferior, y en el lenguaje natural, la manera en que nosotros hablamos, eso está bien, así solemos decir, igual o inferior. Sin embargo, algunos lo colocaban ya en SEIN al momento de generar el pseudocódigo de una manera bastante literal. Entonces decían si era menor, perdón, si era igual o menor a X cantidad, tal y como lo dice acá, igual o inferior, igual o inferior. Y esto no puede ser, porque estos son operadores relacionales, así se llaman estos, operadores relacionales. Y los operadores que habíamos mencionado, estaba el menor que, está el mayor que, aquí no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ya decimos que algo es igual o menor o igual, generalmente va primero este operador a la izquierda y a la derecha va el signo igual. Entonces nos queda así, menor o igual o mayor o igual. Esas son las dos formas en que lo podemos presentar. Entonces, si usted pone primero igual o menor o igual o mayor, eso no le va a resultar. Ya al ponerlo en nuestro caso en CIN, no le iba a resultar. Entonces, era uno de los cuidados que había que tener. Bueno, ya decíamos el manejo de reales. Aquí teníamos que poner el signo menor que y después igual, no al revés, aunque en lenguaje natural se puede decir así, ¿verdad? Igual o inferior. Y lo otro
generó un poquito de inconveniente era en establecer la rama positiva y la rama negativa. Aquí dice que si esto se cumple, si el saldo es igual o inferior a 550, el mensaje a mostrar es debe realizar una recarga. En cambio, algunos intercambiaban o ponían otra cosa ahí y eso le generó inconveniente. Entonces, este mensaje era la rama positiva y este otro mensaje, la rama negativa. Bien, teníamos otro tipo de problema también por ahí. Teníamos, por ejemplo, veamos uno por acá. Teníamos este otro. En este otro problema me decía, diseño un algoritmo que permita mostrar un mensaje a un jardinero que gracias a un sensor le advierta cuando la grama del jardín sea mayor a 7 centímetros. Acá el cuidado con la operación relacional es que sí. Ahí, perdón por la letra, pero solo es para dar una idea. Ahí dice grama, en ese garabato que escribí ahí. Bien, en esta variable la vamos a comparar, a ver, me dice el problema si es mayor a 7 centímetros. Entonces simplemente pongo mayor a 7. El 7 no está incluido ahí. O sea que si es menor o es 7, se va a realizar una cosa. Y si se da esto, que sea de 7 después de 7 para arriba, entonces me genera otra. Entonces acá la rama positiva, perdón, la rama del verdadero era precisamente este mensaje. La longitud de la grama ha excedido el límite. ¿A quién lo puso al revés? Y eso hay que tener mucho cuidado. O le puso acá el signo mayor o igual, pero acá no está contemplado. En otro de los casos, y acá lo resolvíamos nada más con una decisión. Con una decisión, solo voy a poner la letra G, digamos que es la variable grama. Si grama es mayor a 7, entonces si usted quiere pone acá el verdadero, aunque no lo hicimos en flujograma, pero solo para dar el ejemplo. Si es verdadero, entonces se generaba un mensaje y decía que si la grama es mayor a 7, había excedido el límite permitido. Entonces el jardinero tenía que ir a pasar ahí sus herramientas. De lo contrario, tenía por acá otro mensaje. Entonces algunos no siguieron esta estructura que habíamos quedado, sino que si daba falso, aquí hacían otra pregunta. Preguntaban que si la grama era menor o igual a 7. Bien, y sí, es correcto, ¿verdad? Iba a dar una respuesta correcta. Sin embargo, aquí este paso está de más. Analicémoslo por qué. Si usted tiene acá que le resultó verdadero esta condición, que grama es mayor que 7, entonces se va a venir por esta ruta hasta llegar aquí. No va a hacer esta parte. Por lo tanto, si esto da falso, ¿qué significa? Que la grama no es mayor a 7 centímetros. ¿Y qué me queda? Lo contrario de mayor que es menor o igual. En este caso, menor o igual a 7 centímetros. Por lo tanto, si esto no se cumple, por fuerza se va a venir a hacer las acciones que estén acá. Y si yo vengo y encima pregunto esto, estoy redundando, es innecesario, porque ya sé que si la grama no es mayor que 7, ya no necesito tener que venir a preguntar nuevamente aquí si es menor o igual que 7.
porque es lo que me quedó. Si lo de arriba es falso, por lo tanto, la grama es menor o igual a 7. Entonces, se consideró esos casos, no se les bajó mucho la nota, pero sí se les hizo una observación para que tengamos ese cuidado, porque si no, el algoritmo se convierte o se vuelve un tanto ineficiente, ya que está consultando cosas que el algoritmo ya sabe, que si esto de aquí no se cumplió y se tiene que venir a la rama falsa, es porque por lógica la grama es menor o igual que 7. Ya no necesito que venir a preguntarlo nuevamente acá. A eso quería yo aclarar respecto a esos ejercicios. Y si nos vamos por la vía del pseudocódigo, algunos tuvieron problema porque acá la palabra algoritmo no la separaron del nombre del algoritmo y eso hacía que no le corriera su algoritmo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces tenemos acá que ponerle el nombre al algoritmo. Acá, si yo también le llamo al algoritmo grama, esta palabra ya no la voy a poder utilizar como una posible variable, ya que ya la usé como nombre del algoritmo. Y eso a veces se da acá también en un software como Psein o en un lenguaje de programación. Ya es una palabra que se usó. Ese fue otro problema que encontré por ahí en alguno de los ejercicios. Acá tengo que poner otro nombre. Puedo diferenciarla con una letra mayúscula, por ejemplo, o puedo poner, o le puedo llamar totalmente diferente. Podría ser jardinero o jardín, qué sé yo. Porque grama me puede servir más adelante por si yo necesito definirla, ya la defino acá. En este caso se permitía que la variable fuera entera o fuera real. No había problema porque el problema que se presenta ahí era un tanto ambiguo y un tanto abierto, ¿verdad? Para no ser muy cerrado. Solo en aquel de los $5.50, ahí sí, por fuerza había que usar una variable real. En cambio acá la podíamos definir como entero si queríamos, o como real. Bien, luego teníamos que mostrar el mensaje. Ingrese, la longitud de la grama, por ejemplo. Luego tenemos que leer esa variable que hemos declarado, leer grama. Y después tomar la decisión. Acá usted puede escribirlo, decíamos, o si se le hace más fácil, la recomendación es escribirlo por nuestra cuenta para que nos acostumbremos. Pero si se nos hace más fácil, al costado derecho, tenemos acá el conjunto de estructuras. En este caso, la estructura sí entonces. Ya con la estructura sí entonces, acá coloco la expresión lógica, es decir, que si grama era, si no recuerdo mal, mayor a 7 centímetros, ponemos acá grama mayor a 7, entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Lo que va a realizar es imprimir o mostrar, cualquiera de esas palabras es válida, el mensaje que decía acá. En este caso, la longitud de la grama ha excedido el límite. Eso es lo que tiene que imprimir. Y si no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Imprimir la longitud de la grama. Dice el otro mensaje, la grama tiene una longitud óptima. Eso es lo que había que imprimir acá. Yo lo voy a dejar así para ahorrar tiempo. Entonces, si ve, aquí tenemos rama positiva, rama negativa. Ya no necesita usted que meter otra condición. Solo quería aclarar eso que se generó en algunos de los casos en el examen y hay que tenerle mucho cuidado a esos aspectos. Bien, y aquí si usted quería copiaba el algoritmo y lo pegaba en el examen o lo guardaba y lo adjuntaba como archivo, cualquiera de las dos. Y por ahí se generó algún inconveniente, pero lo resolvimos. Ya vimos que todo tiene solución, algunos lo mandaron al correo inmediatamente y con eso se les pudo validar esa parte. Así que aprovechando también antes de cerrar esta situación, no tenemos que sentirnos ofuscados en un examen. En un examen hay que hacerlo
disfrutándolo, porque estamos demostrando lo que hemos aprendido. Y aquel alumno que ha aprendido bien no tiene por qué tener ningún temor. Así que eso en cuanto al examen. Y de ahí todo lo demás, las preguntas teóricas. Ahí si usted consulta el examen, ahí va a tener cuáles eran las buenas, cuáles eran las malas, como decimos, para saber en qué se equivocó, ¿verdad? Y si quiere tener la respuesta correcta, ahí mismo en el examen le dice cuál era la respuesta correcta. Bien, ahora vamos a pasar a ver otro tema, que son los algoritmos repetitivos controlados por bandera. No sin antes, me gustaría a mí hacer un breve repaso de los, por ahí hay un compañero que decía, podíamos poner hierba, decía, como variable, me imagino que a eso se refiere, y es correcto, ¿verdad? Podríamos poner como variable o como nombre del algoritmo, para no repetir el mismo nombre. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tienen que ser palabras diferentes. Bien, me gustaría hacer un breve repaso de los algoritmos repetitivos controlados por contador. Estamos a punto de ver los algoritmos controlados por bandera. Entonces traigo por acá un ejercicio de un algoritmo repetitivo controlado por contador. Me dice, diseña un algoritmo que muestre la suma de 5 números ingresados. Hasta el momento habíamos hecho algoritmos repetitivos que nada más mostraban mensajes, como el que hizo en el examen, nada más mostraba mensajes, no tenía que hacer ningún otro tipo de proceso. Ahora vamos a hacer un algoritmo repetitivo que va a tomar una decisión para ver si repite o no, y dentro de la decisión va a tener que sumar, y va a tener que sumar números ingresados. O sea que aquí tenemos que hacer dos cosas dentro del algoritmo. Tenemos que ingresar números y tenemos que sumar números. Ya esto amplía un poco la dificultad de este problema. Bien, vamos a hacer acá un pequeño análisis. Como entrada vamos a necesitar números enteros, 5 números enteros. Esas van a ser las entradas que necesitamos, 5 números enteros. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser la suma de los 5 números. Esa va a ser la salida a la que tenemos que llegar. Bien, me voy a saltar la parte de proceso, no está muy difícil. El proceso acá nada más es al haber ingresado cada número, pues lo vamos sumando para que se sume el número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a iniciar acá nuestro flujograma. Siempre lo hago en flujograma para que de manera visual podamos observar mejor cómo se resuelve el problema. Bien, entonces ya sabemos que necesitamos un inicio. Voy a escribir inicio por cuestión de tiempo y espacio. Y luego tenemos acá que inicializar las variables con las que vamos a trabajar. En este caso tenemos la variable suma, que es la más obvia. La variable suma la podemos declarar a 0. Y acá tendríamos, como dice que son 5 números enteros, podríamos escribir número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Esas serían las 5 variables. Pero también podemos hacerlo de una manera más simple. Podemos utilizar la misma variable para ir capturando cada uno de los 5 números. Entonces, yo le voy a llamar nada más, y por cuestión de espacio, número, le voy a llamar. Bien, esas van a ser mis dos variables. Ya vamos a ver cómo lo ponemos en funcionamiento. Luego acá tendría que pedirle al usuario que ingrese el primer número y luego venir acá y decirle que lo capture. Y después el segundo número, el tercero, el cuarto, el quinto, pero eso es lo que queremos evitar. Entonces lo que vamos a hacer es crear acá una estructura que se repita 5 veces y que pida los 5 números para no estar ahí
manualmente haciendo un juego de un mensaje donde le pido capturando el número. Entonces, podríamos hacer esto 5 veces, pero como decíamos, eso es lo que queremos evitar, para no hacerlo 5 veces esta misma estructura. Solo la vamos a hacer una vez. Analizando el algoritmo con la lógica de un algoritmo repetitivo controlado por contador, entonces necesito un contador. Y ya vimos que el contador consta de un, lo tenemos que inicializar desde donde queremos empezar a contar. En este caso queremos contar y le voy a llamar le voy a llamar como contador, a manera de ejemplo. Y lo voy a inicializar en 1, porque quiero que comience a contar desde 1. Entonces por eso el primer valor que toma va a ser 1. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es crear una condición que me permita analizar si ese contador ya terminó de contar. Recuérdense que esas son las partes de las que consta este tipo de algoritmo. Lo vamos a ampliar un poquito para acá porque vamos a necesitar, cuando este algoritmo repita, vamos a necesitar bajar. Vamos a bajar un poquito más nuestra flecha. Muy bien, así. Vaya, entonces acá necesitamos esa condición. La condición tiene que ser si el contador, si con, es menor o igual a 5. Porque mientras sea menor que 5, o incluso cuando llegue a 5, esa va a ser la última vez que va a ejecutar el ciclo. Y como empieza en 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces tiene que repetir la estructura que vamos a poner a continuación. Ahora sí, vamos a poner acá que tiene primero que pedir un mensaje en donde se le pida al usuario que ingrese el número. Ingrese un entero, le vamos a poner para hacerlo así más rápido. Danos un poquito de tiempo. Vaya, que ingrese un entero. Trato de hacer estos garabatos lo mejor posible porque así después se los comparto y lo tienen ahí de referencia. Entonces ahí le estoy pidiendo que ingrese un entero. A continuación voy a poner a bien, y la variable con la que va a capturar se llama num. Num. Muy bien. Me parece que alguien está solicitando ingresar a la videoconferencia. Sí, lo vamos a admitir por acá. Bien. Ahora que ya tenemos que ingrese un número entero y después le decimos qué variable es la que lo va a capturar, ahora recordando ahí cómo se hace el algoritmo repetitivo controlado por contador, aquí tenemos nuestro contador inicializado en 1, aquí tenemos la condición que va a permitir que ese contador vaya haciendo su función, que es contar, y vamos a ir, como decimos en nuestro medio, vamos a ir monitoreando hasta que ese contador alcance el número 5. Entonces, antes de repetir esta estructura, recuérdense que aquí abajo tiene que haber una modificación a este contador. Y como va contando, porque así es un nombre, contador, entonces después de que valga 1, como lo vemos acá arriba, al inicio vale 1, entonces después le tenemos que sumar 1 para que valga 2, que fue lo que hicimos en la última clase. Insisto, este es un repaso, ya tendríamos que manejar eso. Entonces, vamos a poner que contador va a ser igual a contador más 1, es decir, a él mismo
se le va a sumar 1. Como al inicio vale 1, cuando le vengamos a sumar 1 acá, se nos va a convertir a 2. Cuando ya entremos por segunda vez acá, como valía 2 y le sumamos 1, se nos va a hacer 3. Y así sucesivamente, 4 hasta que llegue a 5. Y cuando llegue a 5 va a verificar que ya llegó al tope, entonces se tiene que salir de la estructura. Bien, ahora no me queda más que venirme, ahora sí, me vengo de regreso hasta donde está la condición, justo antes de la condición, no hasta arriba. Hasta arriba hay que tener mucho cuidado, arriba no, porque si no voy a volver al contador a 1 y aquí la suma, esta va a ser una variable acumuladora. Entonces va a ir acumulando la suma de cada uno de los números y si vengo acá, se me va a volver a hacer 0. Por eso tengo que subir nada más hasta aquí, justo antes de la condición. Vaya, entonces recordando, aquí tenemos el verdadero y aquí vamos a tener, vamos a hacer esto más recto, aquí vamos a tener el falso. Es decir, que cuando esta condición ya no se cumpla, entonces se va a salir. Se va a salir de esta estructura que se va a repetir, se tiene que repetir nada más 5 veces. Y vamos a regresar a la parte central del flujograma. Bien, entonces cuando se esté repitiendo acá, vamos a ir, aquí nos va a faltar un detalle, pero vamos a ir paso a paso. Aquí consultamos a ver si todavía ese contador es menor o igual que 5. Entonces, la primera vez, cuando valga 1, va a venir acá. 1 es menor o igual que 5, sí. Entonces va a pedir un entero. Va a pedir un entero y lo va a guardar en números. Va a guardar en números. Muy bien. Después, el contador se va a sumar 1. Ya no vale 1, vale 2. Va a regresar aquí. Y vuelve a preguntar, ahora contador, ¿qué vale 2? 2 menor o igual que 5, verdadero. Entonces me va a pedir otro número. Ah, miren, muy bien, ya es el segundo número que me va a pedir. Y así sucesivamente. El único problema de esta estructura, así como la llevamos, es que no está haciendo la acumulación de los números. Es decir, no estamos haciendo esta sumatoria. Suma siempre vale 0 hasta este momento. Entonces tenemos que poner antes de salirnos de nuestro ciclo, tenemos que poner por acá, vamos a bajar estos elementos para hacer un poco más de espacio. Antes de salirnos del ciclo, tenemos que poner a que suma ya no valga 0, sino que suma valga el primer número. Después suma tiene que valer el primero más el segundo. De ahí el primero más el segundo más el tercero y así sucesivamente. ¿Cómo podemos hacer para lograr eso? Simple y sencillamente poniendo por acá un proceso que se llame suma, muy similar al contador. Suma va a ser igual a lo que ya vale suma, que de primero vale 0, más num. Ya vamos a correr esto y van a ver qué genial queda. Entonces vamos a colocar por acá una, pude haberlo hecho en un solo rectángulo, las dos operaciones. Las estoy separando para que se vea que hemos hecho así de una manera más clara. Bien, entonces ahí tengo la siguiente situación. Vamos a analizar cómo lo llevamos hasta acá. Vamos a hacerlo un poco para acá. Bien, entonces, contador al inicio, lo vamos a ir poniendo por acá. Vamos a poner con, y por acá vamos a poner la variable num. Y por acá vamos a poner la variable suma, para que veamos de las 3 variables que estamos usando, cuál es el fenómeno que se va generando. Bien. Vamos a separarlas para que no nos vaya a confundir. Vale, la situación es la siguiente.
Tenemos primero que suma vale 0. Y tenemos suma 0, num 0 y cont vale 1. Entonces vamos a poner esos valores. Vamos a poner que suma vale 0, num vale 0 también al inicio y cont vale 1. Cont vale 1. Bien, entonces cuando lleguemos acá, me va a preguntar que si cont es menor o igual que 5. Veamos cuánto vale cont. Cont vale 1. Entonces lo que me está preguntando ahí, que si 1, eso vale cont menor o igual que 5. 1 menor o igual a 5. Y eso es verdadero. Entonces, como esta condición da verdadera, va a entrar al ciclo. Todo este es el ciclo. Va a entrar al ciclo y me va a pedir que ingrese un número entero y lo voy a guardar en la variable número, la variable num. Entonces, digamos que viene el usuario y escribe el número 2. Por lo tanto, ahora num ya no vale 0, sino que ahora vale 2, porque eso fue lo que escribió el usuario, 2. Entonces, ahora num tiene por valor 2. Acto seguido, después de haber capturado num, que ahora vale 2, hace esta operación. Suma es igual a suma más num. Hagamos esa operación. Suma dice que vale 0 ahorita. Eso lo tenemos acá. Suma vale 0. Más dice, más num. ¿Cuánto vale num? Num lo tenemos acá. El usuario acaba de ingresar 2. Entonces ponemos 0 más 2. ¿Y cuánto me da 0 más 2? Lo que me dé, eso lo voy a almacenar en suma. 0 más 2 me da 2. Entonces ahora suma ya no vale 0, sino que ahora suma vale 2. Muy bien. Luego lo que sigue es esta instrucción. Cont va a ser igual a cont más 1. ¿Cuánto vale cont? Cont lo tengo acá, vale 1. Entonces 1 más 1, ese resultado lo voy a almacenar en la variable cont. Me dice 1 más 1 me da 2. Entonces ahora cont ya no vale 1, sino que vale 2. Cuando termina de hacer esta instrucción, viene y se va de regreso a repetir. Al repetir, se topa nuevamente con esta pregunta. Con menor o igual que 5. ¿Cuánto vale ahora con? Con vale 2. Entonces esto es lo mismo decir 2 menor o igual que 5. Lo vamos a hacer aquí aparte para que lo veamos. 2 menor o igual a 5. ¿Eso qué me dio? Eso me da verdadero. Como 2 es menor o igual a 5, entonces entro nuevamente al ciclo. Y el ciclo incluye hacer todas estas instrucciones. La primera de ellas es que ingrese un número entero. Es un mensaje que me sale en la pantalla. Entonces vengo yo y escribo un número entero. Y se almacena en la variable num. Entonces ahora num ya no va a valer 2 que valía antes, sino que digamos que el usuario viene e ingresa el número 4. Entonces num ahora vale 4. Muy bien. Acto seguido tenemos esta operación, suma igual a suma más num. ¿Cuánto vale suma? Suma vale 2. Entonces tenemos 2 más, ¿cuánto vale num? Num vale 4, que es lo que acaba de ingresar. Entonces almacenamos en la variable suma, ya no 2, lo destruimos, sino que ahora suma vale 6. Y si ustedes van observando, aquí en la variable suma, como decíamos, lo estamos poniendo como una variable sumadora o acumuladora, porque se va quedando
con la suma de todos los números que vamos ingresando. Hasta ahorita todos los números ingresados suman 6. Y el último número ingresado nos va quedando acá, que es 4. Y el contador ahorita vale 2, que lo llevamos. Bien. Luego, la siguiente instrucción es que al contador le vamos a sumar 1. Entonces, contador, que vale 2, dice que le sumemos 1. 2 más 1 nos da 3 y que eso lo guardemos en la variable con. Entonces, venimos y con ya no vale 2, sino que ahora vale 3. Por lo tanto, al terminar esta instrucción, repite nuevamente y llega nuevamente a esta condición, donde dice que va a preguntar si con es menor o igual que 5. Como con vale 3, entonces 3 menor o igual a 5, eso me da verdadero. Entonces vuelve a repetir todo el ciclo que hemos generado. Y digamos que ya no ingresamos, que acá en num ingresamos ahora el número 1, digamos. Entonces num, que lo tenemos acá, que valía 4, ya no vale 4, ahora vale 1. Y 1 dice que le vamos a sumar a suma. Suma más 1, ¿cuánto vale suma? Suma vale 6. Más 1, eso me da 7. Y dice que ese 7 lo depositemos en la variable suma, que es nuestra variable acumuladora. Entonces ahora 6 se pierde ese valor y ahora vale 7. Luego el contador lo incrementamos en 1. Ya no vale 3. Vale 4. Entonces la pregunta o la condición sería que si 4 es menor o igual a 5. Y eso nuevamente me da verdadero. Por lo tanto, dando verdadero, tengo que repetir nuevamente todo el ciclo. Y lo primero que encuentro en el ciclo es que ingrese un número. Digamos que ahora ya no ingresa 1, se rompe este valor acá en la variable num. Ahora digamos que el usuario escribe 3. La siguiente instrucción es que suma vale igual a suma más num. Como suma vale 7 y num vale 3, 7 más 3 me da 10. Entonces ahora ya no vale 7. Vamos a bajar estos números por acá. Ya no vale 7, sino que ahora vale 10. Por lo que vale suma. Y la siguiente instrucción me dice que el contador le tenemos que aumentar 1, porque ahí dice más 1. Punto. Y me topo nuevamente con la condición que es con menor o igual que 5. Como con vale 5, entonces digo 5 es menor o igual a 5, esto me da verdadero, porque 5 no es menor que 5, pero sí es igual. Por lo tanto, me sigue dando verdadero, porque el 5 está incluido. Entonces, por lo tanto, como me dio verdadero, me da acceso nuevamente al ciclo. Y lo primero que hacemos es capturar un número. Digamos que el usuario ingresa ahora el número 5, digamos. El número 5. Ya no vale 3 num, sino que ahora vale 5. Y la siguiente instrucción me dice que voy a hacer suma más num. Como suma vale 10 y num vale 5, 10 más 5 me da 15. Entonces ahora acá suma ya no vale 10, sino que ahora vale 15. Bien, la siguiente instrucción me dice que al contador le sume 1. Como contador vale 5 y le sumo 1 vale 6 y lo deposito en la misma variable contador. Ahora vale 6. Bien, termino el ciclo y me toca que repetir nuevamente hasta este punto. Al llegar a esta condición,
me dice que compare que si contador es menor o igual que 6, contador ahora vale 6. Perdón, si contador es menor o igual que 5, contador ahora vale 6. Por lo tanto, sería 6 menor o igual a 5. Y ahora resulta que esto es falso. Por lo tanto, ya no hace este ciclo, ya no le da acceso a este ciclo, sino que tiene que salirse porque dio falso. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué nos quedaría? Pues bien, ya no nos interesan todas las variables, solo nos vamos a enfocar en la variable suma, que es la que tiene el resultado de todos los números que sumamos. Y el resultado nos dio 15. Entonces, ese resultado es el que le tenemos que presentar al usuario. Y le vamos a poner por acá un mensaje que diga: la suma es, y le vamos a poner el nombre de la variable. En este caso, nuestra variable se llama suma. Le ponemos su respectiva figura. Bien, y cerramos nuestro flujograma porque hemos alcanzado la salida que necesitábamos, que era la suma de los 5 números. ¿Y cuántas variables utilizamos? Nada más 3 variables. Cuando no se usan estructuras repetitivas como esta, nos toca que usar otras 4 variables más para tener 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y al final se hace un proceso que sea suma igual a número 1 más número 2 más número 3, etc. Entonces, para no hacer algo tan grande como eso, utilizamos una estructura repetitiva. Por lo tanto, póngase a pensar que si el problema dijera, muestre la suma de 325 números, entonces usted no tiene que hacer 325 variables, sino que lo único que va a hacer es poner su contador desde donde quiere que comience a contar, en este caso desde 1, y acá hasta 325, que sería el último número que se va a capturar. Entonces ahí queda otro ejercicio más de cómo utilizar una estructura repetitiva utilizando un contador, para que nos quede ahí como un pequeño repaso. Y recuerden que todos estos apuntes yo se los voy a proporcionar en el aula virtual. Bien, ahora tenemos otro ejercicio que dice de la siguiente forma. Este es para que veamos ahora un algoritmo repetitivo, pero por bandera. Bueno, vamos a hacer también, antes de avanzar, vamos a hacer el pseudocódigo. Vamos a hacer el pseudocódigo, le vamos a llamar 5 números. Le vamos a llamar suma como nombre. Eso sí no lo puedo hacer. Cuando ponemos número 1, en confinamiento hicimos en el aula precisamente un algoritmo así, donde sumábamos varios números y poníamos num1 más num2 más num3 y lo hice adrede para que ahora veamos qué fácil es usando estructuras repetitivas. Entonces, en el icon. Ahora, solo quiero aclarar, las dos críticas que usted tiene que inicializar son aquellas en esta la suma más num,
esas siempre las tiene que inicializar. Por ejemplo, acá, miren, suma y se deposita en suma. Y acá contador, tenemos con. Porque tiene que garantizar usted que al inicio tengan un valor con el que van a empezar a operar. ¿Qué tal si nosotros decimos, ah, sí, suma igual a suma más num, pero al inicio no decimos cuánto vale suma? Entonces no sabemos qué valor tiene ahí y decimos que los estamos inicializando a 1, porque es el primer valor con el que vamos a partir nuestra estructura repetitiva. Entonces, para hacer honor a lo que acabamos de decir, voy a inicializar nada más esas dos. Voy a poner primero la definición si tiene que ser para todas. Definir, en este caso, todas las variables pueden ser enteras. Vamos a definir, estamos utilizando suma, estamos utilizando con y estamos utilizando num como entero. Bien. Puedo declarar o definir las tres al mismo tiempo porque son del mismo tipo, son enteras. Y ahora las que sí tengo que definir, decíamos, que suma, que le tengo que asignar un valor de 0, y con, que tiene que valer al inicio 1. Luego, para ejecutar la estructura, decíamos acá tenemos diferentes estructuras, puedo utilizar aquella que me dice mientras. Tengo la estructura mientras, aquí voy a colocar la expresión lógica, que en este caso la expresión es cont. Mientras cont sea menor o igual a 5, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí adentro voy a poner todas las acciones que se tienen que hacer si eso es verdadero. ¿Dónde tengo esas acciones? Esas acciones las tengo acá. Entonces todas estas acciones tienen que estar dentro del ciclo mientras. La primera acción es imprimir o mostrar, introduzca un número entero. Luego leer num. Más num. Y vamos a incrementar el contador con variable acumuladora, porque va acumulando la sumatoria de todos los números ingresados. Y esta variable con está haciendo el papel de la variable sumadora. ¿Por qué sumadora? Porque va incrementando el contador, la variable contadora, más un número constante. En este caso es el número 1, porque va contando de 1 en 1. Si quisiéramos contar de 2 en 2, entonces aquí pondríamos el número 2. Podemos contar de 3 en 3, de 4 en 4, etcétera. Son variables contadoras. Y esta variable acumuladora. Bien. Luego, después de esto, ahí termina el ciclo. Ya tenemos el fin mientras, ahí terminó el ciclo. Y al terminar el ciclo, dice acá mi flujograma, al terminar el ciclo, simplemente imprimo la suma es y el resultado de la suma. Entonces acá imprimir la suma es y el resultado de la suma que lo tenemos en la variable suma. Entonces, veamos, nosotros introdujimos por acá la secuencia, primero 2,
Vamos a hacer la letra más grande para que... Vamos 4, 1, 3 y 5. Entero. Vamos a introducir 2. Introduzca un número entero. Ahora 4. Introduzca un número entero. El siguiente era 1. Introduzca un número entero. El siguiente era 3. Introduzco un número entero. Ahora el número 5. Miren, terminó. Y me dice, la suma es 15. Exactamente el mismo resultado que obtuvimos. Permítame, vamos a leer un comentario por acá. El número vale 2. Suma también. Luego sumamos. Da 4. Contador solo le agregamos 1. Por acá nos dice Carmen, si número vale 2, veamos, si número vale 2, ajá, número vale 2, suma también. Dice. Sí, al inicio suma también porque suma valía 0 y el primer número ingresado fue 2. Entonces 0 más 2 nos dio 2. En ese punto las dos variables valían lo mismo porque solo habíamos ingresado un número. Entonces, como solo había un número ingresado, la suma vale nada más ese número ingresado. En este caso fue 2. Si hubiésemos ingresado 23, pues la suma en ese momento iba a ser 23, porque no se le había agregado ningún otro número. Es el primero que se agrega. Entonces, en ese caso es correcto. El primer número ingresado en este 2 más 4 y se nos hizo 6. Y así sucesivamente. Si hay alguna duda, la y les comparto ese pseudocódigo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Entonces vamos a suponer que debemos obtener las dos no deseamos salir de viaje, pero digamos que lo hicimos mucho más antes. Fuimos de viaje y compramos algunas artesanías, algunos recuerdos para los amigos, para la familia, nos hospedamos en algún hotel, hicimos un montón de gastos. Entonces después, por alguna razón, dando todas las facturas, y el a agregar, y la calculadora lo que hace es sumarlo. Entonces, en otra palabra, vamos a hacer un algoritmo que nos permita hacerla como la de una calculadora que solo va receptando valores y los va sumando, sin saber que hicimos anteriormente. Lo único que cuando controlada por bandera, que simplemente se vayan ejecutando hasta que llegue un momento en el que usted le indica al algoritmo, mire, ya estuvo, ya no tengo
son cada uno de las cantidades de cada gasto. Y por acá vamos a poner que la salida es suma de todos los gastos. Esa va a ser la salida. Lo que necesitamos es una bandera. En estructura por bandera funciona más o menos. No voy a saltar esto porque lo que es una estructura controlada por bandera va a tener al inicio una bandera con un valor inicial. En este caso, se inicia por 0 y la primera transacción o proceso que se va a hacer es la número 0. Puede inicializar en 5 si usted quiere, porque en todo caso, aquí ya no necesita usted realmente ir contando. Aquí usted le puede dar a la bandera cuando usted ya alcanzó cierto proceso y la bandera, miren como dice acá, cambia de valor. Digamos que usted a la bandera la inicializó con 5, digamos. Y si mientras la bandera valga 5, usted va a seguir haciendo este proceso. Y 5, sino que vale el programa que tiene que salirse. Y por lo tanto, en ese momento se rompe la secuencia. Un algoritmo como este se puede manejar con una estructura similar a la anterior, como esta que tengo acá, que es muy similar a la anterior, o se puede hacer otro tipo de evaluación, donde la evaluación no es aquí arriba, sino aquí abajo. Entonces, para comenzar, para que vayamos calentando cómo funciona esto por bandera, vamos a evaluar igual que hemos hecho con el ciclo mientras, que acabamos de reparar. Para entender nada más ese concepto de bandera, a qué se refiere y cómo se utiliza. Voy a copiar yo este flujograma y me lo voy a traer para acá. Bien, entonces a continuación le voy a hacer las modificaciones necesarias para que cumpla con lo que estamos mencionando. Voy a necesitar siempre, esto está bien, una variable acumuladora. Recuérdense que suma es acumuladora. Porque que lo que puedo hacer, que sí me caería bien, es que en vez de que se llame num, se va a llamar ahora gasto. Se va a llamar gasto. Y ahora esta ya no va a ser una variable contadora. Ahora esta va a ser una bandera. Vamos a ver si me cabe escribiéndolo completo, bandera. Creo que no, pero vamos a ajustar un poquito por acá para no tener que demorarnos. Bien, ahora sí. Vale, ahora sí ya cabe todo completo.
Ahora, bandera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como les digo, le podemos dar el valor que nosotros queramos. Nosotros lo estamos inventando. Yo me voy a inventar acá que cuando bandera valga, digamos, ahí depende cómo usted lo quiera ver. Cuando bandera valga 0, que repita. Cuando bandera valga 0, lo vamos a colocar por acá. Cuando bandera valga 0, vamos a repetir todo el proceso. Pero cuando bandera valga 1, que se detenga y que ya no siga repitiendo el algoritmo. Esa va a ser nuestra filosofía. Por lo tanto, al inicio vamos a entrar con la filosofía que el ciclo se tiene que repetir y que el usuario me indique cuando deba de detenerse. Entonces vamos a poner por acá que bandera valga 0, porque 0 es que se tenga que repetir el ciclo. Cuando bandera valga 0 se va a estar repitiendo. Y en el momento en el que bandera cambie de valor y ahora tenga el valor de 1, se tiene que detener y ya no tiene que volver a repetir el ciclo. Poner que bandera sea igual a 0. Si bandera tiene el valor de 0, miren lo que llevamos hasta el momento, cuando bandera tenga el valor de 0, si eso da verdadero, que repita el ciclo o que ejecute el ciclo. Y cuando bandera ya no valga 0, sino que valga 1, o puede valer cualquier otra cosa que no sea 0, eso va a hacer que se salga y va a terminar de estar repitiendo el ciclo. Esa es la filosofía que estamos haciendo. Entonces, vamos a consultarle por acá al usuario, o le vamos a pedir, mejor dicho, ingrese, le vamos a poner acá un gasto. Ingrese un gasto. Y la variable con la que lo estamos capturando se llama precisamente gasto. Entonces el usuario ahí ingresa gasto. Esto está bien, que suma sea igual a suma, solo que en este caso sería suma más gasto. Suma al inicio va a valer 0 y cuando sume el primer gasto va a valer, como decía ahí la compañera, la variable suma va a valer primero el valor de la primera entrada. Si el primer gasto fue 500, entonces suma de primero va a valer 500 y suma va a ir aumentando de valor según los gastos que se le vayan agregando. Por eso se llama variable acumuladora. Hay que tener en mente eso, variable acumuladora. Y ahora ya no es un contador lo que necesitamos, sino que ahora lo que necesitamos es una pequeña estructura que me permita definir si debo continuar o debo detenerme. Vamos a quitar esto. Muy bien. Si debo, vamos a bajar porque vamos a necesitar acá más espacio. Bien. Entonces, ahora le vamos a preguntar ahí al usuario si él necesita seguir agregando más gastos. Vamos a bajar también esto. Y voy a traerme esto. Bien, entonces ahí tenemos, he abierto más espacio porque aquí le voy a preguntar al usuario si él quiere continuar agregando otro gasto. Lo voy a poner acá en un mensaje. Si desea agregar otro gasto. Desea agregar otro gasto.
Vaya, esta no es la manera quizás más ideal, porque este mensaje le va a estar saliendo al usuario cada vez que se repita el ciclo. Pero ahí les va a quedar de tarea que lo mejoren. Me quiere hacer más grande esto, vamos a ver. Vale, entonces vamos a colocar acá el símbolo de mensaje para que le salga este mensaje al usuario. Desea agregar otro gasto y vamos a capturar acá, vamos a terminar mejor por quitar esto. Vamos a capturar acá la respuesta del usuario. Y ojo, no vamos a necesitar otra variable donde almacenar la respuesta, sino que la respuesta del usuario la vamos a almacenar en la variable bandera. Entonces, vamos a decirle, vamos a también a orientarle aquí al usuario que si él quiere continuar, vamos a apartar ahorita esto para que no nos estorbe. Le vamos a decir también al usuario, desea agregar otro gasto, presione 1, presione 0 para sí, otro número para no. Entonces, si él presiona el número 0, va a continuar y va a ingresar otro gasto. Pero si él presiona otro número, entonces ya no va a continuar y se va a detener el ciclo. Eso es lo que pretendemos hacer con esta estructura. Vale, vamos a aperturar un poquito más, vamos a necesitar más espacio. Vaya, y vamos a capturar su respuesta en la variable bandera. Si él ingresa 0, es que debe continuar y va a ingresar otro gasto. Pero si él ingresa 1, entonces ya no va a continuar. Ahora no realizarlo. Bien, lo que tenemos es a continuación lo siguiente. Tenemos suma, gasto y bandera inicializados a 0. Todo vale 0. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner las 3 variables por acá. Bandera. Voy a poner a continuación acá el gasto que él vaya ingresando. Y acá voy a poner, bueno, ahí la suma. Ahí estaba bien. La suma, así está bien. Entonces, cuando iniciamos nuestro flujograma, tenemos que en este caso todo vale 0. Tanto bandera como gasto y suma. Todo vale 0. Ahora, vamos a interrogar si bandera vale 1. Si esto se cumple, vamos a repetir todo esto. Entonces veamos. Bandera, voy a abreviar, bandera, voy a poner por acá abajo, bandera es igual a 0 y esto que me da como resultado verdadero, porque bandera precisamente eso es lo que vale al inicio, 0.
Entonces, como bandera vale 0 y me dio verdadero, entonces me da acceso al ciclo. Y voy a tener que repetir todo esto. Me dice, ingrese un gasto y está ahí pidiéndome que ingrese en la variable gasto. Entonces, digamos que él gastó $12 en algo que compró por ahí. Esto vale suma. Suma primero como resultado 12. Y aquí es donde me decía Carmen, al inicio coinciden, ¿verdad? Que suma y gasto en este caso, los dos valían 0 y ahora los dos valen 12, porque suma va a ir acumulando todo lo que se ingrese aquí en gasto. A partir de este momento, después, ya no necesariamente van a valer igual. Bien, el siguiente paso me gasto o presione otro número para ya no agregar otro gasto. Entonces vamos a imaginar que viene el usuario y aquí me está pidiendo que ingrese esa bandera. Viene el usuario y dice, ah, sí, yo hice otro gasto. Pues va a valer 0. Pero acá escribe el valor sobre este valor y casualmente sigue siendo 0. Entonces ya ingresamos la bandera que sigue valiendo 0. Se regresa nuevamente hasta este punto y cuando llega a este punto vuelve a preguntar si bandera vale 0. Hace esta como me dio verdadero, tengo que repetir repetido 3.5, 350. Entonces, en la siguiente instrucción tengo que hacer suma más gasto. ¿Cuánto vale suma? Vale 12. ¿Cuánto vale gasto? 350. Entonces, tengo que hacer 12 más 350. Eso me da un valor de 1550. Por lo tanto, al sumar esos dos valores, se rompe aquí este 12 de su en mi programa también, cuando esté programando, tengo que tener cuidado que la variable va a ser una variable real, porque está aceptando decimales. Bien, ya hicimos esto. Ahora vamos con lo siguiente. Me pregunta, ¿desea agregar otro gasto? Tengo que pagar taxi, digamos. Entonces le va a tocar que agregar otro gasto. Y y por lo tanto el resultado es verdadero. Como da verdadero, voy a tener que repetir todo el ciclo. Y una de las primeras cosas que me pide es que ingrese un gasto y que se almacene en la variable gasto. Viene él y dice, ah, yo pagué de taxi y ahora gasto ya no vale 350. Él ingresa 7, gastó $7, digamos. Ingresa 7. Luego, en la siguiente instrucción, gasto, suma va a ser igual a suma más gasto. Como suma vale 15.50 y gasto vale 7, entonces esto me daría un resultado de 22.50. Y eso es lo que voy a almacenar ahora en la variable suma. Suma ya no vale 15.50, sino que vale. Bien, en la siguiente instrucción me dice, desea agregar otro gasto,
Y digamos que él se lo piensa y dice, empieza a buscar facturas o algo, no, ya no tuve otro gasto, solo fue esto. Entonces acá ya no quiere él agregar otro gasto, entonces le dice ingrese otro número para ya no agregar otro gasto. Y, o le podemos decir, así como habíamos quedado, que ingresa el número 1. Y digamos que viene él y acá escribe el número 1. Entonces bandera ya no vale 0, sino que bandera vale 1. Termina el ciclo, se regresa nuevamente hasta acá arriba y al regresarse, igual a 1. Como en este caso, bandera ya no vale 0, sino que, perdón, si es igual a 0, como bandera a 0 y como bandera vale 1, pregunto, 1 es igual a 0 y esto, y como 0 era igual que 0 me daba verdadero, pero ahora que bandera vale 1, 1 igual que 0, esto me da falso. Entonces, como me dio falso, me voy a la rama falsa, que la tengo acá. Y en la rama falsa me dice, mire, sáltese todo esto ahora, ya no lo tiene que repetir nuevamente. Y ahora lo que tiene que hacer es ir a imprimir el resultado de la suma. Y que diga, la suma de los gastos es igual a, y me va a salir la variable suma. ¿Y cuánto vale la variable suma? Me doy cuenta que al final la variable suma se quedó con un valor de 22.50. Y eso es lo que le aparecería al usuario. El total de ir ahora seguir cerrado, lo tengo que volver a abrir para que ejecutemos nuestro pseudocódigo. Si hay alguna pregunta o algo, me van avisando, por favor, para estar pendiente. Yo estoy pendiente aquí del chat por si alguien quiere hacer alguna consulta. Y si considera que no la logre escribir, me avisa y le damos chance para que habilite el micrófono y pueda comentar. Vale, entonces me voy a pasar yo al CIN. Denme unos segunditos, ya lo tengo por acá. Vale, ahora sí. Aquí tengo CIN ya disponible para que lo pueda trabajar. Le voy a llamar a este algoritmo gastos. Lo voy a poner en plural para que pueda usar la variable en singular. Entonces voy a definir algunas variables. Teníamos la variable suma, gasto y bandera. En el caso de suma y en el caso de gasto, las dos son de tipo real. Entonces suma y gasto van a ser de tipo real. En cambio, la variable bandera la puedo definir como entera, porque solo tiene valores 0 o 1. Así yo se lo indico así bien claro y definido al usuario. Y recordando, las variables que tengo que inicializar son los contadores, los acumuladores y en este caso las banderas. Entonces voy a inicializar la variable suma, que es un acumulador, y la variable bandera, que como su nombre lo dice, es una bandera. Entonces suma, tengo que ponerle un valor inicial. Suma va a empezar valiendo 0, porque no he sumado nada todavía. Y bandera, le voy a dar el valor de 0, y ya decía activa. Luego, a continuación,
voy a ingresar por acá siempre la estructura mientras, que es con la que estamos trabajando por el momento. Y aquí ponemos, decíamos, la expresión lógica o la condición. En este caso, la condición sería si bandera es igual a 0. A decirle al usuario variable gasto. Excelente. Luego tenía ahí en mi flujograma que suma es igual a suma más gasto. Entonces, vaya, por ahí Crisia ya hizo el pseudocódigo y todo bien. La felicito. ¿Verdad? Si alguien puede avanzar, excelente. Yo porque tengo que dejarlo registrado acá para que quede grabado por si alguien no pudo acceder o para que les quede de referencia. Por si algo se nos olvidó, lo pueden. Luego ya leí el gasto, ahora voy a hacer que suma desea agregar otro gasto, presione o 1, le vamos a poner una vez, o 1 para no. Entre mejor se lo redacte el usuario, es preferible para que él entienda exactamente qué es lo que se le desea consultar. Para saber si él va a ingresar 0 o 1, es decir, o continúa o termina. Y hasta ahí termina la estructura. Y después de eso veníamos con una impresión, imprimir el total de sus gastos es de, voy a poner un signo de dólar para que cuando ya estemos en un lenguaje de programación, aquí porque Sein lo termina en una línea separada, no sale el número. En este caso tenemos el total en la variable suma. Bien, y ahí terminamos de crear nuestro luz compartido. Bien, lo vamos a ejecutar. La primera, el primer valor que en nuestro caso era $12. Eso 12. Y me dice, ¿desea agregar otro gasto? Me dice, presione 0 para sí o 1 para no. Entonces presiono 0 y me vuelve a preguntar, ingrese otro gasto. Avísenme si ven la ejecución porque creo que les quedó ahí pegado el pseudocódigo. Bien, lo voy a repetir porque yo creo que no les está apareciendo la ejecución. Si no se ve la ejecución, la vamos a detener y lo voy a hacer de otra manera para que lo puedan observar. Vamos a hacer así, vamos a ver qué tal.
no me permite ver la ejecución, entonces lo vamos a hacer de esta otra manera. Vale, ahora creo que sí les va a aparecer ahí la ejecución. Sí, lamentablemente en algunos casos, si no se ve lo que les proyecto, probablemente sea la conexión a internet. Pueden consultar después el video grabado. Y en otros casos se ve como con un poquito de retardo, pero eso va a depender de pongo ahí el número 12 y me dice, ¿desea agregar otro gasto? Presione 0 para sí o 1 para no. Entonces voy a presionar 0. El otro gasto era de 3.50, entonces presiono 3.5. ¿Desea agregar otro gasto? Presione 0 para sí o 1 para no. Presiono 0. Ingrese un gasto. El siguiente fue de $7. Y me dice, ¿desea agregar otro? Presione 0. En este caso ya es el último. Y voy a presionar el número 1 para salirme. Entonces presiono ahí el número 1. Se salió. Y ahora me dice, el total de sus gastos es de 22.5. Y es exactamente el mismo resultado al que logramos llegar analizando nuestro flujograma. Y eso sería una estructura repetitiva por bandera. No sé si hay alguna duda de los dos ejercicios mencionados. Me la hacen saber, por favor. Y si no hay ninguna duda, entonces por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir quedando hasta acá. Yo les voy a subir unos ejercicios con la intención de que ustedes puedan repasar un poco, ¿verdad? Puedan estudiar. Esos ejercicios no va a ser nota ni va a ser obligación que lo presenten, porque me gustaría en este momento ir analizando cómo van ejecutando ustedes los ejercicios. Por si hay fecha y va a tener ahí muy en mente. Quiero ver si lo tengo aquí a la mano para mencionarles cuándo hay que hacer laboratorio. Eso nos está dejando que la próxima semana tendríamos que hacer nuestro laboratorio. Fíjense que como solo tenemos del 8 al 13 de junio, es el parcial. Voy a ver bien la calendarización porque para mí, para lo que estamos ahorita haciendo, sería, desde mi punto de vista, muy poco tiempo para que ustedes se preparen. Entonces voy a consultar si me dan autorización para darles una semana más para el laboratorio, ya que necesitamos por lo menos hacer una sesión más para que esto se pueda entender bien, yo pueda ir observando cómo están haciendo los ejercicios y entonces sí ya poderles hacer una evaluación. Déjenme consultarles, pero mantengámoslo pendientes. Si pues tenemos que hacerlo esta semana que viene, les voy a preparar una evaluación que vaya acorde con lo que hemos visto hasta ahorita, es decir, algo que no sea muy complicado porque tienen que ustedes que repasar. Y entonces ahí sí va a ser crítico de que ustedes repase por su cuenta y que en la medida de lo posible yo voy a poner ahí algún mecanismo para que aunque sea un ejercicio me muestren y yo pueda observar cómo están ustedes ahí en cuanto a ello. Solo aclarar un detalle que se ha estado dando en el laboratorio número 2, se dio que habían nada más como 5 versiones de los ejercicios.
De ahí todos eran copias de todos, ¿verdad? Y eso no puede darse. No puede a más y a mejorar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Normalmente, o sea, así que yo les voy a encomendar eso, por favor, ¿verdad? Eh, sí, no es, yo voy a ver si nos dan chance de una semana más. Así que si no hay ninguna otra duda, eso era lo único que tenía yo por acá. Entonces, si no hay dudas, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el próximo martes y yo voy a subir estos ejercicios para que ustedes los vayan haciendo y los voy a colocar ahí un espacio quizás en el aula virtual para que ustedes lo suban y yo pueda analizar y observar cómo andan. Solo quiero suplicar, me voy a quedar trabajando en eso y ahí se los voy a colocar en el aula virtual y los voy a mantener informados en el WhatsApp, así como la fecha y todo, y cualquier cosa ya saben que pueden consultarme. Con toda confianza, por favor, consulten. Bien, ya no tengo más nada acá de dudas, entonces si no lograron percibir algo, pueden ver la grabación posteriormente. Así que mucho gusto, bendiciones para todos y felicitarles, ¿verdad?, por todos estos esfuerzos que están haciendo. Ya casi terminamos. Así que hay que darle ya lo último para finalizar. Así que felicidades a todos y feliz tarde. Cuídense mucho. Bendiciones, Carlos.